Nuestro tema se denomina derivadas de funciones exponenciales. Para esto vamos a analizar, pues, qué es una función exponencial, solamente un pequeño recordatorio de lo que es, ¿verdad? Una función exponencial, ¿verdad? Denotada como f de x igual a b a la x. Ahora, la diferencia es que el exponente ahora es la variable. Ahora se interpreta que b, o sea, la base, es una cantidad constante y x viene siendo la variable. Ahora las variables pues se encuentran en el exponente. Y aquí hay una característica bien importante para lo que es la base. La base b dice que debe ser mayor que 0, pero no debe ser igual a 1. Y esta función pues está definida para todos los números reales. Es decir, entonces que su dominio, el dominio de la función f, ¿sí? O sea, vea la x, es del menos infinito al más infinito. La, la función f es una función continua en todas partes, porque si el dominio es del menos infinito al más infinito, entonces esta es continua en todo su trayecto o a su paso por el sistema de coordenadas. Y resulta que también la derivada de la función, pues también va a ser diferenciable en todas partes. Entonces, en esta sección vamos a desarrollar la derivada de la función exponencial. Y aquí está lo que les comentaba. Miren, ahí está la gráfica de la función exponencial. Esta o puede ser negativa o puede ser positiva. Siempre analizando en sí lo que acabamos de observar, si ustedes se dan cuenta, pues esta función, la que está prácticamente con color azul, pues es una función creciente en el menos infinito, ¿verdad? O sea, viene del menos infinito y se prolonga al más infinito. Y esta función pues siempre va a tocar el punto o siempre va a cortar el eje de la vertical y en el punto 1, ¿verdad? Por eso ustedes observan que ahí las coordenadas del punto por donde toca la vertical, pues es 0,1, porque esa es una de las características que tiene una función exponencial. Para poder derivar funciones exponenciales necesitamos de dos fundamentos. Y para esto pues tenemos estas dos fórmulas, si lo quieren ver desde ese punto de vista, ¿verdad? Entonces aquí dice que si u es igual a g de x, o sea, solo se hace una sustitución nada más. Si es una función diferenciable, entonces para derivar funciones exponenciales, pues yo necesito aplicar estos dos fundamentos. La derivada de un e a la u, pues es igual a e a la u, o sea, es prácticamente lo mismo. ¿Ven? Y la derivada de cualquier cantidad elevado a una potencia, ¿verdad? En este caso, ahí se recuerdan que b es constante ahora y que su exponente, pues ahora es la variable, es lo que me están diciendo aquí. Que la derivada de una constante elevado a una potencia que desconozca, pues se convierte en nuevamente la base elevado a la misma variable por el logaritmo de la base. Y es en sí estos dos fundamentos los que necesitamos. Ejemplo número 1. Encontremos la derivada de la función. Miren este primer ejemplo. Vamos a empezar con ejemplos que son base. Miren estos tres ejemplos, pues son las bases para poder diferenciar funciones un poco más complejas. Y hemos dicho que la base de estas derivadas, pues es aplicar regla de la cadena. Entonces aquí en la primera me piden que derive e a la menos x. ¿Sí? La constante e elevado a la menos x. Bueno, entonces la derivada se va a convertir de la siguiente manera. ¿Sí? Bueno, vamos a diferenciar. ¿Sí? La derivada entonces con respecto a x se va a aplicar de la siguiente manera. Aquí hay que aplicar la regla de la cadena porque resulta que la base pues es una función y este menos x también es otra función. O sea que es una composición de funciones.
En este caso, la derivada o la función externa, pues viene siendo entonces la base e o el número e. Y la función externa, pues ahora viene siendo el exponente, es decir, que es una función combinada o es una composición de funciones. Miren, aquí lo hemos marcado. La función externa viene siendo la base. Por lo regular siempre va a pasar eso. Y la derivada interna viene siendo el exponente x. Entonces, si yo quiero aplicar la derivada de esta función, pues aplico regla de la cadena. En este caso, la derivada de la función externa, o sea, la e, aquí hay una fórmula. Vamos a utilizar, y de acuerdo a la fórmula, dice que la derivada de un e a la x es igual a un e a la x, o sea que no cambia. Es decir, entonces que la derivada de e sigue siendo e, no cambia. Pero como la función interna, se recuerda en la regla de la cadena, no se altera para nada, entonces la derivada de la función externa, o sea, e a la menos x, me sigue quedando como e a la menos x. Y esto lo voy a multiplicar por la derivada de la función interna, ¿sí? ¿Y quién es la función interna? Pues ahí se recuerdan que ahora es el exponente menos x, miren, menos x. Ahora, la derivada de un menos x viene siendo menos 1. Entonces, la derivada pues, me va a quedar de la siguiente manera, ¿sí? La derivada entonces con respecto a x, pues viene siendo a esta función. Miren, esta e a la menos x, pues ya no se modifica. ¿Por qué no cambió? Porque la derivada de un e a la x sigue siendo e a la x. Por eso es que e a la menos x no cambió. Entonces simplemente esta se queda ahí. La derivada de menos x es menos 1. Entonces en realidad estoy multiplicando por menos 1. Y e a la menos x por menos 1. Entonces yo lo puedo arreglar de esta manera, ¿no? Menos e a la x. O sea que la derivada de esta función exponencial pues viene siendo menos e a la x. Así de simple. Y si se dan cuenta, la base es la regla de la cadena. Ejemplo número 2. Derivemos y igual a e elevado al seno de 10 veces x. Muy bien. Vamos a hacer exactamente lo mismo. La derivada o la función, perdón, la función externa viene siendo e, o sea, él es f. Seno de 10x, o sea, el exponente, es la función interna, o sea que ahí tenemos g de x. Por la regla de la cadena, entonces, esto se convierte de la siguiente manera. La derivada, entonces, con respecto a x, va a ser lo siguiente. La regla de la cadena dice, derivada de la función externa. ¿Quién es la función externa? E. Y como prácticamente la derivada de un e a la u es e a la u, entonces todo esto se copia tal y como está, ¿sí? La función externa es e. Por la derivada de la función interna en la regla de la cadena, y se recuerdan que no pasa nada. Entonces simplemente escribo e, que es la función externa, ¿verdad? Y la función interna permanece intacta, ¿sí? Seno de 10x. Bueno, esto lo voy a multiplicar por la derivada, ¿sí? De la función interna, ¿sí? Y la función interna es seno de 10x. Ahora, si se dan cuenta aquí en seno de 10x, otra vez tengo la regla de la cadena, porque en este caso 10, pues está contenido dentro de la función del seno. Esto ya lo habíamos trabajado con anterioridad. Solamente es cuestión que, pues, nos recordemos cómo es que habíamos procedido. Ahí, bien, otra vez la regla de la cadena. E a la e elevado al seno de 10x permaneció tal y como está porque la derivada de un e a la u es e a la u. Entonces nos quedó exactamente igual. Por la derivada de la función interna. Pero aquí la función interna, el seno de 10x, nuevamente vuelve a ser regla de la cadena. Por lo tanto, me va a quedar de la siguiente manera. Entonces la derivada con respecto a x me va a quedar de la misma, de este modo. Miren, el seno de 10x, pues ahí ya no hay que hacer nada. Simplemente la copiamos tal y como está.
Aquí aplicamos regla de la cadena. Ahora, ¿quién es la función externa? Pues es el seno. ¿Y quién es la función interna? 10x. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por la derivada de la función interna, ¿sí? La derivada de la función externa, perdón, la derivada del seno es el coseno, ¿verdad? Entonces la escribo tal y como está. ¿Coseno de quién? La de función interna permanece intacta, ¿verdad? O sea, 10x. Y esto lo multiplico por la derivada de la función interna. Ahora hay que derivar 10x. La derivada de 10x, 10. 10, ahí está. De manera entonces que hemos aplicado regla de la cadena dos veces. Primero diferenciando E, que permanece tal y como está, y luego aplicar dos veces la regla de la cadena. Por lo tanto, la derivada entonces me quedaría de esta manera. Solamente habrá que arreglar un poco acá la función resultante. 10 es coeficiente, entonces me quedaría tal y como está. 10 por todo esto, porque no las puedo combinar porque son funciones que prácticamente no tienen ningún dato en común uno del otro. Ahí está, ¿ven? O sea que la derivada con respecto a esa función exponencial, pues me quedaría de esta manera, ¿verdad? Desglosada. Ahora nos piden que derivemos y igual a 5 a la 2x. Ahora, si se dan cuenta, la base ya no es la constante e, sino que ahora es el coeficiente de 5. O sea que aquí lo que tengo que aplicar es claramente la segunda propiedad que dice acá, que la derivada de un b a la u es b a la u por el logaritmo de la base. Es decir, la derivada de esa función exponencial por el logaritmo de la base. Eso es prácticamente lo que hay que aplicar acá. Aquí, ¿ven? En pocas palabras, se sigue aplicando regla de la cadena, ¿sí? Sigue siendo la regla de la cadena. Hagamos aquí la diferencia, miren. La función externa viene siendo la base 5, ahí está. Y la función interna que viene siendo g, ahí está, miren, g. La función externa, la base, que es 5. La función interna, 2x. Así, en pocas palabras. O sea que aquí es prácticamente, sigue siendo la regla de la cadena, pero ya aplicado a este concepto. Nuevamente la vamos a proyectar, ahí está, miren. La derivada de un b a la u es b a la u por el logaritmo de la base. Entonces aquí lo que vamos a hacer es aplicar la regla de la cadena una vez más. Muy bien, entonces la derivada de la función externa, o sea que viene siendo 5 a la 2x. O sea que de acuerdo a ese concepto que acabamos de ver, prácticamente nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a utilizar ahora esta denotación, ahí está, ¿no? Muy bien, ahí está, la derivada de y. La derivada de un 5 a la 2x viene siendo 5 a la 2x. Por el momento lo dejo tal y como está, ¿no? 5 a la 2x. A la derivada de la función externa. Me selecciona todo, así que lo voy a insertar manualmente. O sea que sería 5 a la 2x. Y esto, de acuerdo al concepto que acabamos de ver, por el logaritmo natural de la base. ¿Cuál es la base? Es 5. Entonces aquí colocaría logaritmo natural de 5. ¿Ven? Bueno, esto por la derivada de la función externa, ¿verdad? Porque la función externa es la que acabamos de desarrollar, ¿verdad? Que en este caso sería 5 a la 2x. Entonces nos quedaría 5 a la 2x, ¿verdad? Por la derivada de la función interna, perdón, que en este caso sería 2x. O sea, ahí hemos aplicado la derivada. Miren, si se dan cuenta, la función interna permaneció tal y como está, 2x. Y la función externa que hemos derivado sería el 5 y el logaritmo de 5. Y la función interna permaneció intacta. Ahora, esto lo vamos a multiplicar por la derivada de la función interna, la derivada de 2x. Es 2, ¿verdad? Ahí está, ¿ven?
Ahora, por cuestiones matemáticas, ahora, pues lo único que vamos a hacer es ordenar esta situación. Normalmente se acostumbra a aislar las que son funciones exponenciales de las que ya son elementos internos, o sea, elementos constantes, ¿verdad? O sea que la derivada de y pues es igual a, este 2 simplemente la vamos a combinar acá con los coeficientes, o sea que me quedaría 5 a la 2x, 5 a la 2x por 2 y el logaritmo natural de 5. Ahí está bien. Y de esta manera pues tenemos la derivada de esa función exponencial. Ahora nos piden que derivemos la función y igual a x elevado al cubo por e elevado a la 4x. Aquí claramente es la regla del producto primero y luego derivar tanto x al cubo como e a la elevado a la 4 por x. O sea que prácticamente aquí lo que tengo que empezar haciendo es aplicar la regla del producto, porque aquí lo veo claramente. Esa es la regla del producto. Y luego cuando ya aplique la regla del producto, pues tengo que ejecutar esta, miren, e a la 4x, o sea que dentro de la regla del producto vamos a encontrar regla de la cadena. Bueno, entonces acá siempre hagamos lo que hemos hecho normalmente. Vamos a designar la función f entonces como x al cubo. Bien, ahí está, x al cubo. Y la función g, la función g de x, viene siendo entonces a e elevado a la 4x. E elevado a la 4x. Así de sencillo. Bueno, si se recordarán la regla del producto, bueno, la voy a volver a copiar para que la tengamos presente. Ahí está, ¿ven? La regla del producto. Vamos a copiar aquí a nuestro espacio de trabajo. Ahí está, ¿ven? Ahí está la regla del producto. La derivada de la función f por la derivada de la función g más la derivada, más la función g, perdón, por la derivada de la función f. Bueno, apliquémoslo entonces. Bueno, vamos a empezar diciendo. La derivada entonces con respecto a x va a ser lo siguiente. La función f. ¿Quién es la función f? Pues es x al cubo. Entonces aquí lo voy a agregar de esta manera. Bueno, a esto lo voy a multiplicar por la derivada de la función g. ¿Qué es la función g? E a la 4x. Entonces la copio acá, miren. Ahí está. A esto le voy a sumar la función g, otra vez. ¿Qué es la función g? E elevado a la 4x. Ahí está, e elevado a la 4x. Y esto lo voy a multiplicar por la derivada de la función f. En este caso la función f, pues ya hemos visto que es x al cubo. Entonces la copio acá, miren. Entonces ahora tengo que ejecutar pues esta operación, miren. Vamos a incrementarlo, ahí está. Esa es la operación que vamos a tener que ejecutar. Y si se dan cuenta, acá en e a la 4x, pues tengo que aplicar el concepto que hemos visto anteriormente. Bueno, entonces encontremos cómo nos queda la derivada. La derivada entonces con respecto a x, ahí se recuerda que cuando empiezo a derivar es d sobre dx. Cuando ya está derivado, pues sería dy sobre dx, ¿verdad? Eso lo aclarábamos en la sesión anterior. En este caso x al cubo, pues no cambia, ¿sí? La dejo tal y como está. Aquí entonces es donde tengo que tener especial cuidado. Acá entonces, cuando yo derivo e a la 4x, primero, la derivada de la función externa, que es la e, la derivada de la función interna, que es g, o sea, 4x. Bueno, la derivada de un e a la 4x es e a la 4x. Entonces esto lo multiplico por e a la 4x. E a la 4x. Y esto lo voy a volver a multiplicar por la derivada ahora del exponente, que sería 4x. La derivada de 4x es 4. ¿Ven? Ahí está. Con esto hemos desglosado por regla de la cadena la derivada de e a la 4x. Después la vamos a ordenar, ¿sí? A esto le voy a sumar
e a la 4x. Esa no cambia, ¿eh? La dejo tal y como está, e a la 4x. Aquí hay que derivar en x al cubo, que por regla de potencias, pues es fácil saber cuál es su derivada. La derivada de un x al cubo sería 3x al cuadrado. ¿Ven? Nada complicado. Ahora solamente ordenemos esta función. Entonces la derivada me va a resultar de la siguiente manera. Miren, acá 4 es coeficiente, entonces agrego acá 4 por x al cubo y e a la 4x. Ahí está, miren. La anoto acá. Ahí está. 4 por x al cubo y e a la 4x. A esto le sumo entonces, miren. E a la 4x por 3x al cuadrado, por conveniencia o por cuestiones matemáticas, se acostumbra a colocar esto, miren. 3x al cuadrado por e a la 4x. ¿Eh? Solo las estamos ordenando. Ahí está, miren. Y cuando tengan un polinomio de esta manera, pues ahí se recuerdan de que ahí hay términos semejantes. Entonces quitemos factor común, o sea, se acostumbra a dejarlas hasta lo más simplificado que se pueda. Bueno, entonces en el caso de la derivada, o sea, ¿cómo nos va a quedar entonces la derivada de ese polinomio? Miren, ¿en qué se parece 4x al cubo por e a la 4x? Por 3x al cuadrado y e a la 4x. En que los dos, en primer lugar, tienen x, ¿verdad? Y en el factor común, ahí se recuerda que se toman los exponentes de menores grados. Entonces aquí sería x al cuadrado, el factor común. Mm. ¿En qué otros se parecen? En que los dos tienen e a la 4x. Entonces copio e a la 4x como factor. En paréntesis me va a quedar entonces lo siguiente. Si a 4x al cubo yo le quito x cuadrado, entonces aquí me va a quedar 4. Si le quito e a la 4x, pues solamente me va a quedar entonces 4. ¿4 qué? X. Porque si aquí yo he quitado a este x al cubo, yo he quitado un x cuadrado, entonces aquí me queda x. A esto le sumo. Si a 3x cuadrado por e a la 4x yo le quito x cuadrado y e a la 4x, entonces solamente me va a quedar 3. Y de esta manera entonces encontramos la derivada de ese producto, aplicando entonces regla de la cadena y la derivada de esas funciones exponenciales. Nos piden que entonces que derivemos ahora y igual a raíz de 1 más e elevado a la menos 5x. Bueno, aquí les recomiendo lo primero que tenemos que hacer, sugerencia es reescribir la función. Reescríbanlo para que no nos dificulte. Entonces, y va a ser igual entonces a lo siguiente. Recuérdense que para la raíz existe una ley de los exponentes que dice lo siguiente, la raíz n de un x a la m, ¿sí? Viene siendo entonces la misma cantidad subradical, o sea que sería x, ¿verdad? ¿También? X. Solo que los exponentes aquí pues van a dividir, ¿sí? El exponente m, o sea que es el exponente de la cantidad subradical que es x, se divide entre el índice de la raíz, ¿verdad? O sea que nos quedaría x elevado a la m partido n. Esa es la propiedad que yo voy a aplicar específicamente aquí. Entonces me quedaría lo siguiente, me quedaría entonces una función, el exponente entonces que afecta a 1 más e elevado a la menos 5x, pues sería 1. Y el índice aquí de la raíz, pues es 2. Entonces me quedaría 1, o sea, toda la cantidad sobre acá, o sea, todo esto. Ahí está, miren. 1 más e elevado a la menos 5x, todo esto dividido entre 1 partido 2, o sea, un medio. Ahí está, miren. Y ya que hemos observado acá la reescritura, vamos a aplicar regla de la cadena, ¿sí? ¿Dónde está la regla de la cadena? Ahí está, ¿no? Ahí está la función externa, insisto. Y todo esto es la función interna, o sea, g. Lo mismo, miren, no estamos cambiando en nada la operación. De manera entonces que al derivarla nos quedaría de la siguiente manera.
derivada con respecto a x, que va a ser entonces igual a, primero derivamos un medio. Entonces un medio se convierte en producto. Entonces me quedaría así, un medio. Toda esta base, o sea, toda la cantidad que yo tengo en la función interna, pues permanece tal y como está. Pero esto se eleva a una potencia, ahí se recuerdan. ¿Cuál es esa potencia? Consiste en quitarle a un medio uno. Y a uno, bueno, a un medio, yo le quito uno, pues me quedaría menos un medio, ¿no? Menos un medio. Va. Preguntas ahí. Ahí se recuerdan de que a este exponente, un medio, le tengo que restar uno. Si a un medio yo le resto uno, me va a quedar menos un medio. ¿Alguna pregunta ahí? Adelantándome ya a esa operación. Si hemos derivado entonces la función externa, que es un medio, ¿listo? Miren, esto lo voy a multiplicar por la derivada de la función interna. Ahora lo que hay que derivar entonces sería uno más e elevado a la menos 5x. Bueno, aquí está la derivada de la función externa. Esto lo voy a multiplicar por la derivada de la función interna. ¿Y qué es la función interna? Pues uno más e elevado a la menos 5x. O sea que ahora hay que derivar esa función. Bueno, la derivada de uno pues es cero. Entonces, lo que en realidad hay que derivar es e a la menos 5x. Otra vez, tenemos aquí la derivada de una función exponencial. Y la derivada de una función exponencial es, otra vez, regla de la cadena. Bueno, la derivada de un e a la menos 5x es e a la menos 5x. Entonces, aquí lo voy a indicar. Lo voy a indicar con paréntesis para que lo vayamos comprendiendo. La derivada de un e a la menos 5x es e a la menos 5x. Y esto hay que multiplicarlo por la derivada de la función interna, que ahora viene siendo menos 5x. La derivada de un menos 5x, ¿cuánto es? Menos 5. Menos 5. Entonces, en realidad nos quedaría de esta manera. Vamos a agregar otro paréntesis. Menos 5. Ahí está. Si quieren, quitamos este signo ahí porque ya hemos designado con el paréntesis. ¿Ven? Nos quedaría entonces desglosado de esta manera. Ahora lo único que vamos a hacer pues es arreglar un poco aquí la expresión. Fíjense muy bien cómo nos quedaría esta función. Esta cantidad, miren, toda esta cantidad de uno más e a la menos 5x elevado a la menos un medio me indican entonces que está en el denominador, porque si se recuerdan hay otra de las propiedades que me dicen que todo número elevado a una potencia negativa se convierte en una fracción cuyo numerador es 1 y en el denominador pues es la misma potencia pero sin el exponente negativo. ¿Dónde tenemos esta propiedad? Esta propiedad prácticamente la tenemos acá, ¿ven? Por esta cantidad negativa. O sea que todo esto va al denominador. Así de sencillo. Y en el denominador, pues yo ya tengo esta cantidad 2, porque ahí es un medio. O sea que ese 2 en realidad, pues ya está en el denominador. Entonces, ordenando esta operación, o sea que aquí ya está derivado. Ahora lo que usted tiene que hacer es solamente ordenarlas. Entonces la derivada me va a quedar de lo siguiente. Me va a quedar en realidad, pues un cociente. Recuérdense que este 2 pues ya está en el denominador. Ahí está, a ver. Si a 1 más e elevado a la menos 5x, yo le quito la cantidad negativa en su exponente, o sea que todo esto va al denominador. Ahí está, ¿ven? Lo escribo entonces a la par del 2. Y si ya lo escribí a la par del 2, ya lo escribo como positivo. Ahí lo tenemos. ¿Qué me queda en el numerador? Pues me queda este producto, ¿ven? Si menos 5 la ordeno, pues en realidad me va a quedar de esta forma, miren. Menos 5 por e elevado a la menos 5x. O sea, solo la estamos ordenando. La derivación, pues ya está. Lo único que hice ahora es solamente ordenarlo. Y como esta era una raíz, volvámoslo a su expresión original. Entonces la derivada así, finalmente, pues me quedaría de la siguiente manera. ¿Ven? Esta cantidad que es cociente, ¿sí? En el caso del numerador, pues ya no modifico nada aquí.
1 más e elevado a la menos 5x. Y todo esto, la menos 1, en realidad era una raíz. Entonces me quedaría nuevamente la raíz, pero de esta cantidad, ¿no? Ahí está. Ahí lo tenemos. Ahora, menos, este signo negativo, miren, menos entre más, pues es a menos. Entonces toda la función es negativa. Y aquí tenemos entonces la derivada de esa función exponencial, ¿no? Ahora nos piden que derivemos y igual a 2 partido e a la x más 2 o a la x dividido 2 más e elevado a la x medios. Bueno, aquí lo que observo es regla del cociente. Regla del cociente. Y en la misma regla del cociente van a aparecer estas derivadas de funciones exponenciales. Bueno, entonces hagamos ahí la diferencia. La función f de x entonces viene siendo el numerador, 2. La función g, ¿sí? O sea, g de x, viene siendo pues todo lo que está en el denominador, ¿no? E elevado a la x medios, más e elevado a la menos x medios. Esto lo voy a anotar acá en el denominador. Bueno, no quiere seleccionar todo, entonces quedaría e elevado a la x medios, ahí está, x medios, más e elevado a la menos x medios. Ahí está, e elevado a la menos x medios. Menos x medios. Ahí está, ahora sí. Bueno, ¿qué dice la regla del cociente? Aquí voy a copiar mi regla del cociente. Bueno, esta no es regla del cociente. Ah, bueno, por aquí arriba tiene que estar. Ahí está la regla del cociente, ¿ven? De acuerdo a la regla del cociente, me piden que ejecute lo siguiente. Miren, ahí está. Es la función g por la derivada de la función f, menos la función f por la derivada de la función g. Todo esto dividido entre la función g al cuadrado. Bueno, entonces apliquemos la derivada. Entonces me piden la derivada con respecto a x. Es un cociente, cuyo numerador es la función g. Bueno, ¿quién es la función g? Pues es todo esto, miren. Entonces lo empiezo copiando tal y como está. Ahí está. Muy bien. Y eso lo voy a multiplicar por la derivada de la función x. ¿Qué es la función x? Pues es 2. Entonces aquí anoto 2. Aquí en el numerador. Vamos a derivar 2. Ahí está. A esto le vamos a restar la función f. Bueno, la función f es 2, ¿verdad? Todo esto por la derivada de la función g. En este caso, la función g, pues es todo esto, miren, ahí está. Entonces hay que derivar esto de ahí. Ahí está. Y lo anoto aquí en el numerador. Ahí está. Vamos a extender un poco más acá para que nos quede bien ordenado. Ahí está, muy bien. Ahora sí lo tenemos. Ahí está. Y todo esto dividido entre el cuadrado de la función g. Entonces nos quedaría el cuadrado de todo esto, ¿verdad? Ahí está la función g. O sea, todo esto al cuadrado. Ahí está, muy bien. Esta es la operación que habrá que ejecutar, ¿no? Se ve muy compleja, pero solo son propiedades, nada más las que vamos a tener que aplicar. Bueno, veamos entonces. La derivada de 2, miren, la derivada de una constante, a ver, ¿alguien se recuerda? La derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces, si 2, miren, la derivada de 2 se convierte en 0, quiere decir que todo esto vale 0. ¿Sí o no? Porque 2 por 0, o sea, todo número multiplicado por 0 es 0. O sea que ya ni nos preocupamos de todo esto, ¿no? Simplemente se vuelve 0. O sea que nos quedaría de esta manera. ¿No? No empiezo escribiendo nada, ¿verdad? Porque todo esto vale 0.
Ahora, este menos 2 no hay que derivarla, solamente la copio, está, menos 2. Aquí es donde tengo que aplicar la derivada de esas funciones exponenciales. Aquí si se dan cuenta, pues prácticamente es una suma, habrá que derivar pues, cada uno de sus términos. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Fíjense muy bien, aquí vamos en el numerador vamos a derivar la primera. Derivada de e elevado a la x medios. Aquí voy a encerrarlo entre corchetes para que vayamos comprendiendo esta operación. ¿Ven? Ahí está. Bueno, primero derivemos e a la x medios. Bueno, ¿quién es la derivada o quién es la función externa? Ahí se recuerdan que es e. Y la función interna pues viene siendo a x medios. Bueno, entonces, la derivada de e a la x medios, en primer lugar, empiezo escribiéndolo tal y como está, e a la x medios. Ahora, lo que hay que derivar, pues serían x medios, ¿verdad? La derivada de x medios, en realidad, este x medios, aquí lo voy a escribirme, en realidad, x medios, ¿sí? Si lo queremos ver de esta manera, ¿ya? En realidad es esto, ¿verdad? Un medio de x, ¿sí o no? Ujú. Y como me están pidiendo que derive x menos, o sea, la derivada de x es 1 por un medio. O sea que todo esto se multiplica por un medio. ¿Mm? Lo anoto acá, lo anoto así para que lo vayamos comprendiendo. Un medio. ¿Sí o no? La derivada de un e elevado a la x medio sería e elevado a la x medios por un medio. Ahí estoy aplicando la regla de la cadena ya. La derivada de e elevado a la x medios, e elevado a la x medios. Ahora, la derivada de x medios, o sea, su exponente, viene siendo un medio. ¿Sí o no? Ujú. ¿Mm? Va. A esto me piden que le suma, miren, porque estoy derivando esto de acá. ¿Mm? Ahora, encontremos la derivada de e elevado a la x medios. O sea, lo mismo que hemos hecho acá. Pero siempre para irlo observando, pues coloquemos ahí el signo de agrupación. Bueno, la derivada de ¿verdad? E elevado a la menos x medios, o sea que la derivada de elevado a la x medios nos queda tal y como está, e elevado a la x medios. Esto lo multiplico por la derivada de su función interna, que sería menos x medios. Lo mismo, miren, menos x medios es lo mismo a decir un menos un medio de x. Y si la derivada de x es 1 por menos un medio, o sea que todo esto me va a quedar multiplicado por menos un Menos, medio. menos. Exactamente, ahí está, menos un medio. Ahí está. Y en el caso del denominador, pues ahí no lo trabajo, simplemente lo copio tal y como está. Y nos va quedando pues esta expresión que tenemos aquí, ¿no? Vamos a ver, ahí está. Vamos a extenderlo un poquito más. Ahí está. Bueno, y aquí ya está derivado. O sea, prácticamente esta es la derivada. Ahora lo que hay que hacer para que no se vea así tan complejo, hay que arreglar la función para que no se vea así tan complejo. Bueno, ya nos quedaría de esta manera. La derivada pues va a ser lo siguiente. Fíjense muy bien lo que estamos trabajando aquí. Eh, prácticamente nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a ver. Bueno, observen, este menos 2 habrá que multiplicarlo tanto por un medio y por este término, ¿sí o no? Porque vean, menos 2 se va a multiplicar por la derivada que tenemos de estos dos términos. O sea que en realidad aquí nos falta un paréntesis. Aquí lo voy a colocarme. En realidad está así. ¿Mm? Ahí está. En realidad está de esa manera. Porque este menos 2 prácticamente es el que tenemos aquí. Y este binomio, pues hay que derivarla y ahí está la derivada de ese binomio. O sea que en realidad este menos 2 se va a multiplicar tanto por este término como por este término, ¿sí o no? Ujú. Sí, va, muy bien. Cuando yo multiplico menos 2 por un medio, o sea, dos veces un medio, se convierte en uno, ¿sí o no? O en pocas palabras, lo que estoy haciendo es lo siguiente.
Lo que en realidad estoy haciendo es cancelar 2 este 2 de acá, con este 2 de acá. Entonces, me quedaría ya solamente e elevado a la x medios, pero negativo. Entonces voy a anotar esto acá en el numerador, ¿no? Me quedaría e elevado a la x medios, pero negativo. 2 veces un medio, o sea, 2 mitades o 2 mitades de 1, pues me forma un número entero. Por eso ya solo me queda menos e a la x medios. A esto le voy a sumar, ahí está. Y resulta que aquí va a pasar lo mismo, porque ahora nos corresponde multiplicar este menos 2, pero ahora por este menos un medio de aquí. Y otra vez lo mismo, anulo ese 2 con este 2 de acá. Pero como aquí tengo un signo negativo, menos por el menos de aquí, se convierte en más. Exactamente. Y quiere decir que esta e a la menos un, bueno, e a la menos x menos, ya solamente lo copio tal y como está. ¿Listo, no? Entonces lo anoto ahí. Y solamente lo que hago, pues, es copiar esto otra vez en el denominador. Ahí está. Lo copio en el denominador. Y nos quedaría derivado de esa manera. Ahora bien, ahora, si ustedes quisieran no tener cantidades negativas, podríamos ya solamente ordenar esto de aquí. Bueno, solamente cambiarla de posición. Porque miren, aquí tengo doble signo. Y si no quiero doble signo, pues solo empezaría a escribir este primer término. O sea que esta solo la quito de ahí y la muevo al otro lado del término. Miren, el signo positivo pues solo se sobreentiende y me quedaría este término. Bueno, vamos a ver. Ahí está. Bueno, ahí está. Este término de acá es la que estoy moviendo al otro lado de la expresión. La voy a quitar de acá y la dejo después de más e elevado a la menos x medios. Ahí está, ¿ven? O sea que este signo positivo desaparece y me queda solamente esa cantidad negativa. Ahí está, ¿ven? Y ahí está un poco más ordenado y ahí tenemos entonces la derivada de esa expresión.